¿Qué tal, ingenieros? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues yo me encuentro aquí, este, pues listo para platicar con ustedes, para estar un poco, pues tener un poco de, digamos, plática con ustedes para, pues que este canal no esté tan muerto, ¿no? No solo esperemos los cursos, ¿no? Entonces para eso va a estar este pequeño espacio para platicar un poco de lo que son pues temas estructurales, temas que pues a nosotros nos van a ayudar bastante para pues para este campo hermoso que es la ingeniería estructural, ¿no? Entonces nosotros pues ahí programas, ingeniería, cursos y más, pues se creó este pequeño espacio que se llama estructural, mente estructural, haciendo alusión a dos palabras, ¿no? Estructuralmente, a veces decimos y queremos hablar estructuralmente, o decimos estructuralmente hablando, y también la otra parte que es tener una mente estructural, que es algo fascinante que pues es lo que estamos buscando, ¿no? Y que ojalá algún día tengamos una suficiente mente estructural. Entonces, pues el día de hoy vamos a iniciar con este tema que ustedes eligieron. Es un tema pues que, este, que ha estado en una pequeña encuesta y pues ustedes pues han decidido que sea esto, ¿no? Entonces en eso nos vamos a enfocar, vamos a platicar un poco de esto, no nos vamos a ir a tantos números, sino vamos más que nada a platicar, ¿no? Entonces pues también es de mucha importancia que ustedes pues hagan sus comentarios, pues si tienen alguna duda, pregúntenla, si tienen alguna opinión diferente a la mía, háganlo con toda confianza. Si tienen algo que aportar, también es bienvenido. Y pues si yo me equivoco, también corríjanme, ¿no? Entonces, pues en esta primera edición vamos a hablar del tema que pues ustedes están viendo, ¿no? ¿Qué debo de saber antes de hacer un diseño estructural, ¿no? Algo que pues quizás a nosotros en la escuela o en alguna parte nos empieza a gustar este tema, ¿no? Este, pero a veces no sabemos cómo iniciar o no sabemos nada, ¿no? Pero nos empieza, digamos, a llamar la atención o a hacer algún tipo de cosquillita para, para empezar a estudiar lo que es este tema, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a empezar con este tema, pero antes déjenme ver, este, primero que nada, qué tanta gente nos está viendo y pues ver si damos un poquito de tiempo para iniciar o si no, pues ya arrancamos con esta parte del tema, ¿no? Es un tema interesante, es un tema que, bueno, pues va a ser muy corto, no vamos a tardar mucho, vamos a tardar una hora o quizás menos, pero pues que va a ser una plática para que ustedes pues vean el diseño estructural de otra manera, ¿no? Entonces, estoy atento a sus preguntas, estoy atento a todo lo que ustedes me quieran decir y eso. Primer comentario, bueno, ya fue según esto hace 4 minutos, de Juan Leopoldo. Estudio de mecánica de suelos es algo importante que debemos de saber. Exactamente lo que dice para tener en cuenta la capacidad de carga del diseño, el periodo de duración del mismo, entre otras cosas. Excelente, excelente aportación. Pues sí, es algo que nos va a servir, pero más adelante vamos a comentar un poco de eso, ¿vale? Ahorita vamos a ver, digamos, nos vamos a poner un poco filosóficos, ¿no? Pero bien, entonces ya esperamos lo suficiente, así que vamos a iniciar con esto de el diseño estructural. Entonces, permítanme ver nuestra primera cuestión. ¿Qué es el diseño estructural, no? Hemos escuchado muchas veces esta palabra, ¿no? Diseño estructural. Pero hemos escuchado más veces la palabra diseño, ¿no? Que diseño de interiores, diseño arquitectónico, hazme un diseño de algo, hazme un diseño del otro. Y pues esa palabra pues nos engloba muchas cosas. Pero en esta ocasión está acompañado
digamos, otra palabra que es la parte estructural, que esa es la que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Entonces, para poder responder esta pregunta, para poder platicar un poco de esto, pues, obviamente, pues tuve que informarme, tuve que leer algunas cosas, pero hay un libro en específico que es el que a mí mucho me ha gustado y lo he leído, no es que lo haya leído muchas veces completo, pero sí lo he leído muchas veces algunas partes. Pero este libro es el de diseño estructural de Roberto Melipiraya, que ya igual ya es un poco viejito, pero aún tiene cosas vigentes y lo que más me gusta de ese libro es la filosofía que maneja. Entonces vamos a platicar un poco de eso, del libro. Obviamente no vamos a irnos al libro como tal, pero sí vamos a agarrar algunas cositas para poder ver la parte filosófica, ¿no? Que no crean ustedes que está tan loco, pero sí es algo que pues a nosotros nos va a hacer un clic en el diseño estructural, ¿no? Entonces, el diseño estructural. La palabra diseño, pues ya, es así como que la tenemos muy en cuenta, ¿no? El diseño lo asociamos con crear algo, ¿no? Con hacer algo, ¿no? Con, digamos, con hacer o iniciar algo desde cero y llegar hasta algo grande, ¿no? Es decir, una creación, no una invención, no estamos inventando nada, estamos creando, estamos transformando, porque también esto va parte del diseño, transformando y hasta llegar a qué, pues a un producto final, a un sistema final, en este caso a una estructura final. Entonces, esa parte del diseño la vamos a agarrar así como una creación, ¿no? Y bueno, pues estructural pues ya es también un concepto conocido, que pues es la parte, pues ya de un sistema, el cual pues la parte estructural pues conlleva de varios elementos, ¿no? Ya lo hemos visto en muchos cursos y ya podemos ver que pues estas palabras en conjunto pues que nos llevan a pues a una creación de una estructura, ¿no? Eso es algo en resumidas partes que podemos tomar nosotros o pensar como primera parte de lo que es el diseño estructural, ¿vale? Entonces vamos a ver un poquito de lo que nos cuenta el libro que les platico, ¿no? Bueno, primero que nada, este diseño estructural nos comentan que este sirve para que, bueno, el proyectista o en este caso el calculista, el estructurista, pues va a determinar la forma, las dimensiones y las características de la estructura, ¿no? Todo lo que conocemos nosotros, no sé, una casa, pues antes tuvo que haberse hecho un proyecto, lo que llamamos nosotros un anteproyecto, ¿no? Entonces, pues para hacer ese proyecto, pues para llegar a que tu columna sea de 30, tuvo que haber pasado por digamos, diversas etapas, de las cuales dentro de esa etapa está principalmente el diseño estructural. Entonces, eso es la parte del diseño y ya comentábamos, ¿no? Es la creación. Entonces nosotros estamos creando a partir de qué? Pues en este caso no partimos como dijéramos desde el cero o desde la nada, ¿no? Nuestra parte del diseño estructural como que ya en la parte, digamos, de un proyecto completo, pues el diseño estructural no es de las primeras, porque bueno, nos comentaba ahí nuestro compañero Juan, que pues se necesita un estudio de mecánica de suelos. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que necesitamos conocer antes de hacer ese diseño estructural, pues se necesita conocer el lugar, se necesita conocer dónde vamos a hacer tal cosa, necesitamos conocer muchas cosas que engloban y ya después de que nosotros conozcamos esos, pues va a venir alguien más, va a venir alguien a diseñar, pero arquitectónicamente, ¿no? Entonces ese es otro diseño. Ya después de que él sí, pues vio parte importante de una estructura que es la funcionalidad, que es lo que a ellos pues procuran que sea lo más funcional posible y también, como no, lo estético. Entonces ellos pues proyectan y ya después en esa parte pues ya entramos nosotros como diseño estructural, ¿no? Bueno, también hay que recordar que no siempre ocurre eso, ¿no? A veces no se necesita como tal el arquitecto porque, recordemos, en ingeniería no sueles hacer casas o edificios. Son muchísimas obras, como lo son,
puentes, carreteras, presas. Entonces ahí como que no necesitamos tanto una parte arquitectónica, digamos, de estética o algo así, ¿no? Ya se va directamente a la parte del diseño estructural y después ya se ve lo demás. Pero pues ahí va variando el orden, pero pues es para que ustedes vayan comprendiendo en qué parte de un proyecto pues entra el diseño estructural. Y es lo que determina también, es la gran parte que determina pues un poco su funcionalidad, y otro requisito esencial que es el que vemos ahí, que podemos leer, ¿no? Que dice: un requisito esencial para que la construcción cumpla sus funciones es que no sufra fallas o un mal comportamiento debido a su incapacidad de soportar cargas. Eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿vale? Y que pues es lo primerito que cuando decimos diseño estructural, ¿qué decimos? Bueno, es el diseño para que no se caiga la construcción, ¿no? Es nosotros ponemos como primordial o algo, digamos, algo exclusivo, el que no se caiga. Entonces, pues ahí como que a veces pecamos de pensar solo en que no se caiga y hacemos todo lo posible para que no se caiga, que está bien, pero realmente hay algo detrás de eso y es algo importante que nosotros debemos de conocer. Esa es una de las primeras partes que pues del tema de hoy, que debemos de conocer, es esto. Y no lo digo yo, lo dice obviamente el libro que les comento y lo dice en específico una persona. Entonces, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Diseñamos para que las construcciones resistan? Esta es una pregunta que, bueno, la acabamos de platicar, pero quiero que ustedes me digan, ¿realmente diseñamos para que las construcciones resistan? O bueno, no tomen como la pregunta así, sino que ¿ustedes piensan que las estructuras se diseñan para que resistan? ¿O que el estructurista solo está pensando en que sea para que resista las cargas, o sea, las que ustedes quieran, las verticales, las de sismo, las de empuje de tierras, las que ustedes quieran? Esa estructura está realmente pensada para que resista eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan ahí en el chat? ¿Es realmente que pues un ingeniero o ustedes mismos al hacer una estructura ustedes van a pensar y van a decir, bueno, pues yo voy a construir para que resista, ¿no? Ya hablemos de resistir, hablemos de que no se caiga, que no se agriete, todos los estados límites, estado límite de servicio, estado límite último, estado límite prevención al colapso, que es lo mismo. Los nuevos diseños de desempeño, niveles de desempeño, todo eso, ¿ustedes piensan primordialmente en que resista eso? Bueno, pues, ustedes díganme sí o no, ¿no? Entonces, es una buena pregunta, ¿no? Y que ahorita vamos a investigar o vamos a desenvolver un poquito esto porque es algo complicado, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí. Bueno, pues alguien nos dice esto. En específico es Eduardo Torroja. Y él nos dice, las obras no se construyen para que resistan. Se construyen para alguna otra finalidad o función que lleva como consecuencia esencial el que la construcción mantenga su forma y condiciones a lo largo del tiempo. Su resistencia es una condición fundamental, pero no es la finalidad única, ni siquiera la finalidad primaria. Ahí nos había comentado un ingeniero, gracias por tu comentario, es válido, pero ahí está el detalle, ¿no? Nosotros no vamos, o bueno, principalmente no vamos a pensar al momento de hacer una estructura que vamos a construirla para que resista, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pensamos, ¿qué les gusta? Bueno, por ejemplo, este reloj. ¿Nosotros lo compramos para qué? Pues lo compramos para que nos dé la hora, ¿no? Para que nos dé la hora, ¿no? Ese es lo principal, ¿no? Nunca pensamos la primera parte, ¿no? Al verlo, ¿no? Nunca pensamos en su resistencia. Es como que el trasfondo, ¿no? Obviamente, primero vemos si está bonito,
Primero vemos que funcione, de hecho es lo primero que deberíamos de ver, que funcione, que sirva para dar la hora. Y después vemos su durabilidad. Ah, mira, este está hecho de plástico duradero, entonces sí va a durar bastante y sí resiste. Pero principalmente nosotros lo buscamos para que nos dé la hora, ¿no? Entonces eso mismo pasa para las estructuras. Un hospital, nosotros lo que esperamos del hospital es que funcione, que sirva para que la gente pues se atiendan a los pacientes, se curen las enfermedades, sea un lugar para poder administrar equipos, para que la gente vaya a las consultas y todo eso, ¿no? Esa es su funcionalidad. Obviamente yo pues realmente no sé mucho de funcionalidades, eso más lo saben los arquitectos, pero pues por ahí va el asunto, ¿no? Entonces lo primero que pensamos en un hospital es eso, la funcionalidad. Ya después, obviamente, se tiene por entendido también que esa estructura pues tiene que resistir. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, una escuela. ¿Qué pasa con una escuela? Nosotros esperamos que en una escuela, pues lo primero es que se den clases, que lleguen los alumnos, que, que hayan clases normales. Nunca pensamos en que ahí se va a caer, ahí no se va a caer. Bueno, esto hablando de primeras instancias, ¿no? Obviamente ya después que pasa algún evento sísmico, ahí sí. Pero de primera instancia nosotros en una escuela, nosotros solo pensamos en que vayan los niños a la escuela. En una iglesia nosotros pensamos que la gente vaya a la iglesia. En una casa pues solo pensamos en vivir. Pero bueno, en una carretera pensamos que los carros pasen, que se comuniquen diferentes ciudades. Pero nunca nuestra primer, digamos, vista es de si resiste o no resiste. Entonces, eso es lo que pensamos, ¿no? Pero ahora, moviéndolo un poco al diseño estructural, nosotros al momento de pensar en un diseño estructural, no tampoco pensemos tanto en que resista, sino en que sea funcional. Entonces, esto nos lleva a qué? Bueno, pues a que a veces hay que tomar decisiones estructurales que llevan a que tal estructura resista, pero a veces que pierde su funcionalidad. Y esto es lo que muchos arquitectos es lo que a veces pues sí, pues se tiene esa controversia, ¿no? Entonces, pues también nosotros hay que ser un poco empáticos, hay que saber diferenciar las cosas y hay que ver que sí resista, pero que también sea funcional, ¿no? Y a veces sí se entiende que a veces, digamos, ciertos arquitectos se enojen por cosas estructurales, porque pues lo primero que se debe de pensar es en su funcionalidad. Y ya la parte de su capacidad de resistir, esa nos la dejan a nosotros, pero nosotros primero vamos a ver la funcionalidad, ¿no? Obviamente a veces sí, se comprende que también a veces no hay por dónde, no hay otra salida, y ahí es donde pues ya se tiene que recurrir a la parte solo de la resistencia, ¿no? Porque puede ser que esa resistencia ya se convierta, o esa capacidad de resistir se convierta ya en un peligro para la estructura, y bueno, ya cuando se convierte en un peligro pues ya no es ni funcional. Entonces hay que cuidar esa cosa, hay que saber diferenciar y hay que saber del diseño estructural cómo tener en cuenta eso, ¿vale? Entonces, recuerden, no pensemos como condición fundamental el que resista, ¿no? Es una de las condiciones, pero no es la única. Hay muchas otras, ¿no? Bueno, y dentro de esas otras, ¿cuáles están? Bueno, pues está el varo, dijeran. Está la morralla, está el dinero, la funcionalidad, la resistencia, está la parte social también. Son otras cosas que conllevan a una estructura y conllevan a que en el diseño estructural nosotros estemos pilas, ¿vale? No solo esto es de números, ¿vale? Esto también tiene algo de cosas filosóficas que pues debemos de pensar, y hay que estar un paso adelante de todo eso, ¿no? Y bueno, ya que platicamos un poco de esto, ahora sí vamos a meternos un poquito, no tan digamos así
muy profundo, pero sí por fuera vamos a ver qué cosas debemos de conocer, ¿no? Antes de hacer un diseño estructural. Ahora sí, la pregunta del millón. Como les comentaba al principio, ¿no? A veces nosotros pues tenemos, digamos, eh, a veces nos causa en la escuela, hay algunas ciertas materias que pues, nos causan un poquito de dolor de cabeza, nos causan que, ay, ya solo quiero pasar esta materia y ya olvidarme de eso, ¿no? Pero hay veces que, bueno, no sé ustedes, pero a los ingenieros les gusta sufrir. Entonces, pues a veces ese tipo de materias que nos hacen sufrir, a veces como que las vemos, como que las necesitamos, ¿no? Y bueno, pues conforme va pasando la carrera, vemos que esas materias luego ya no las vemos, luego digamos una integral ya no la volvemos a hacer, o eso pensamos, ¿no? Y dijeran en la carrera, pues a veces tenemos esa idea errónea de que a veces algo pues ya no lo vamos a volver a ver, o voy a ir a la tienda y le voy a decir, me da una integral de x cuadrada más x integral de dx, no sé. Pues pensamos no en ese tipo de cosas, ¿no? Que realmente obviamente no van a pasar, pero nosotros nos desligamos de eso y pensamos que ya nunca lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, a lo que yo iba, me perdí en el tema, es que a veces nos causa cosquillita ese tipo de materias y ya al final, cuando vemos el diseño de que, mira, yo puedo, te enteras de que tú puedes hacer o tú puedes diseñar un elemento, no sé, tú puedes decidir que esa columna sea de 30 por 30, que esa viga sea de 20 por 50, que de 25 por 50, no sé, que ese castillo sea de 15 por 15, que ese muro sea de 3 metros de altura. Ves que puedes tener esa capacidad y como que te empieza a gustar, ¿no? Y tú dices, qué chido, pues está muy padre eso, ¿no? Y a veces como que te gusta y como que te eleva tu ego, ¿no? Ya saben, los ingenieros son muy egocéntricos, entonces eso como que, yo sé todo, yo sé eso y yo ya sé diseño estructural y ya sé cómo diseñar tal cosa, pero a veces nos topamos con cosas que pues no son tan viables, ¿no? No le digo que a todos les pase, pero pues a veces pasa. Y esa experiencia también a mí me pasa. ¿De qué? Bueno, pues pasa de que a veces conocemos diseñar bajo normativa una columna, ¿no? Que el momento resistente, está la fórmula de la norma y todo eso, ¿no? Pero a veces se nos olvida que todo eso viene de una antesala, de estudios, de números que dedujeron esa fórmula. Entonces a veces nos centramos mucho en las fórmulas y nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de las materias que al principio llorábamos, que por eso las olvidábamos porque eran materias muy difíciles, pero pues para el diseño estructural, para un buen diseño estructural o para ser un buen diseñador estructural, obviamente yo no lo soy, pero las personas que sí lo son, pues no solo saben usar la fórmula, no solo saben leer la norma. Eso lleva un trasfondo de conocer esas materias que a nosotros se nos, pues, igual bueno, se nos ponían muy difíciles, ¿no? Por no decir otra cosa. Se nos complicaban, bueno, así la dejemos. Entonces esas materias, pues también las debemos de tener bien al tiro y no debemos de descuidarlas. Obviamente, no todo, pero sí, ¿para qué? Bueno, pues estas bases teóricas nos van a servir muchísimo para tenerlas ya en la práctica, ¿vale? Entonces, ¿de cuáles estamos hablando? Estamos hablando de conocimientos teóricos, principalmente de la física clásica. Vamos a ver o recordar todo lo que es estática, mecánica, dinámica, mecánica de los materiales, isostática. Todos esos conocimientos los debemos de tener. Obviamente, bueno, por ejemplo, yo no soy de tener esos conocimientos a full, de que me preguntan algo y rápidamente. Hay personas que no somos así y hay personas que sí, yo conozco personas que son muy buenísimas recordando este tipo de cosas, ¿no? Este, pero no es como tal recordarlas, o bueno, sí, pero no es como tal aprendérselas, ¿no? Sino entenderlas, ese es el secreto.
Ese es el secreto de todas estas materias. Entender, por ejemplo, que la estática pues va a estudiar cuerpos en reposo, ¿no? Que la dinámica va a estudiar cuerpos que están en movimiento, ¿no? Por ejemplo. Que bueno, que para la estática necesitamos encontrar pues, equilibrio, ¿no? Que es algo importante en las estructuras. Entonces, con ese tipo de conceptos, entenderlos nos va a ayudar. Y obviamente recordar también fórmulas y recordar muchas teorías de todas estas materias, pues nos van a hacer unos buenos diseñadores estructurales o buenos estructuristas, ¿no? Y bueno, esto no es porque realmente ustedes diariamente si hacen un diseño lo necesiten, este, pero sí te abre la mente para pues poder tomar decisiones y para principalmente pues bueno, eso después lo comentamos, pero va relacionado a los modelos, pero va casi al final, ¿no? Pero bueno, entonces esto es importante tenerlo, les decía, comprenderlo. Bueno, entonces, eh, bajo tener estos entendidos, les decía, no es porque les diga tengamos, lo usemos siempre o tengamos, digamos, que componer un modelo o algo así, ¿no? Sino porque son las bases, es decir, nosotros sabemos sumar, ¿no? Y esta suma pues viene de otras bases. Entonces, esas bases pues nos ayudaron a entender que es una suma, nos ayudaron a entender que es una multiplicación, nos ayudaron a entender que es una división. Eso mismo va a pasar con un modelo estructural, nos van a ayudar a entender a las estructuras, a poder ver de forma matemática cómo se va a comportar tal estructura. Entonces, esto nos va a hacer, digamos, nos va a hacer unos Nostradamus, unos Bababanga, unos profetas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a poder deducir que esa columna se va a caer. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo los conocimientos de que eso no está en equilibrio, esta fuerza digamos, está superando a la capacidad que tiene eso y por simple estática no está en equilibrio y se va a caer. Entonces eso te va a ayudar a ser digamos, un profeta de las estructuras, ¿no? Y obviamente, eso es una parte, pero también esto, pues obviamente nos va a servir para poder, digamos, alguna cosa que nosotros no hayamos comprendido o alguna cosa que no encontremos, más bien dicho, que, chale, yo quiero hacer una cimentación, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, pues, pues teniendo este tipo de conceptos, nosotros pues vamos a poder, bueno, digamos, deducir, no tanto deducir porque ya todo está deducido, pero sí poder hacer algo para poder entenderlo y decir, pues ya, por ejemplo, un ejemplo, no sé, una viga, le tengo que sacar sus reacciones y todo eso, ¿no? Pero es una estructura completa, ¿no? Entonces, pues yo tengo que ver su apoyo, cómo poder hacerlo de una manera que o poder simplificarlo a una cosa o poder hacer que la realidad se vuelva, poder modelar algo de la realidad, poder hacer algo numérico a la realidad y todo eso nos va a ayudar este tipo de conceptos. Entonces, tengan en cuenta, tener estos conceptos, perdón, no está de más y de hecho es indispensable. Igual, muchos en este medio de la ingeniería estructural, pues los grandes maestros, los grandes doctores, pues quizás si les preguntas, bueno, algunos sí son muy chingones, ¿no? Yo iba a decir que algunos no, pero sí, la mayoría son muy chingones, ¿no? Pero a lo que iba es, quizás no los tenga tan presentes, pues la edad, pero pues ya comprendieron esos temas y ya al comprenderlo, pues ya no importa que no lo recuerden. Si tú les dices algo más o menos, pues ellos van a empezar pues, a pensar en ese fenómeno con estas materias, lo va a formar todo y se va a acordar. ¿Sí? Teniendo las bases te vas a acordar de tal fórmula o vas a recordar cómo se deducía o algo así, ¿no? Entonces son importantes este tipo de materias, ¿vale? Análisis estructural, obviamente eso sí,
de cajón es algo importante. Teorías para el diseño de elementos y finalmente las normativas y los reglamentos. Eso sí, siempre hay que estar al día. Y también esto de tener las bases, eso también nos ayuda para que en las normativas pues no sea un libro, la normativa no es un libro para hacer un diseño, sino que las normativas sean guías nada más. Pero que tú ves esa fórmula y quizás te causa un poquito de ruido, ¿no? Esa fórmula para sacar el área de acero, como que sí está bien, pero siento que le falta un poquito más de precisión, ¿no? Entonces, tú al tener esas bases teóricas, pues ya ves dónde puedes tú modificar. Obviamente no va a ser una gran modificación, pero sí hacer una alternativa de esa fórmula y poder comparar, hacer tus comparaciones y pues ahora sí que hacer de tu diseño un diseño más mejor, dijera, ¿no? A final de cuentas, todo esto de los números de estas materias es ¿para qué? Bueno, pues para nosotros acercarnos cada vez a la realidad. Bueno, no tenía encendida mi cámara, por eso desde hace rato yo estaba bien inspirado y no aparecía. No le había dado. Bueno, pero entonces, estos conceptos son importantes, ¿vale? Ahora, les decía, todo esto es ¿para qué? Para que lo numérico lo relacionemos lo más que podamos a la realidad. Es como el meme, ¿no? Que dice, en física, imagínate que una vaca es una esfera, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo era el meme, pero algo iba, ¿no? Una vaca la hacíamos una esfera, ¿no? Y que la masa de la vaca era la masa de la esfera, ¿no? Entonces ahí nos digamos, nos confunde, bueno, nos causaba risa, pero pues sabíamos por qué, porque eso era parte de la ingeniería. Pues a veces mucho el redondear, ¿no? El 9.81 lo pasábamos, lo pasan a 10 y a todo eso, ¿no? Entonces, eso es como que simplificar, ¿no? Y a veces nosotros en ingeniería hacemos mucho eso, mucha simplificación y no está mal, obviamente siempre estando del lado seguro. Pero entonces todo esto de los números es para estar, aparte de estar seguros, también asemejarnos mucho a la realidad. Y bueno, pues todo esto de ya asemejarnos a la realidad nos lleva a ¿qué? Bueno, pues a los softwares de cálculo, ¿no? Los softwares de cálculo que son herramientas, recuerden, son herramientas como una calculadora. Mi calculadora, yo en un examen, pues hago mi examen, me hacen las preguntas, pero la calculadora no sabe ni siquiera la pregunta, no sabe ni siquiera leer la pregunta. Yo soy el que le doy los datos y ya al hacer los datos pues me da un resultado, ¿no? Me suma tales cosas, me multiplica tales cosas, me da un resultado y ya. Ese es lo escribo, pero obviamente yo voy a saber si está bien, porque pues pues puse bien la fórmula, porque conozco la fórmula, sé qué pasa cuando le pongo los datos a la fórmula. Bueno, a veces no tan, a veces según nosotros sí estamos seguros y la terminamos sacando mal, ¿no? Pero esa no es lo que quiero llegar, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que es una herramienta, ¿no? Entonces, también los software de cálculo son una herramienta. Y para poder manipularlos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos los conocimientos teóricos. Eso sí, esencial tener conocimientos teóricos. ¿Por qué? Bueno, pues un ejemplo pueden ser los apoyos, ¿no? Que hay muchas, es tan famoso son los apoyos que hay muchos ingenieros que tienen diferentes perspectivas de cómo poner los apoyos, que no los pongas empotrados, que ponlo parcialmente empotrado, que ponlo articulado, que ponlo. Entonces todas esas condiciones de frontera, pues nosotros vamos a poder deducirlas en un modelo si conocemos las bases teóricas, ¿no? Que para una misma edificación puedo ponerlo empotrado para dimensionar tales cosas y después le cambio esos apoyos, le pongo articulado y ya
cambio el comportamiento de la estructura y ya tengo otros datos y esos datos me sirven para dimensionar la cimentación y todo eso, ¿no? Entonces todo eso se sabe por los conocimientos teóricos, ¿vale? Pilas ahí. Y bueno, pues esto sería como que lo que debemos de saber, ¿no? Pero realmente es importante, o nosotros, nos bastaría con usar un software. Esta la había puesto antes, pero ahora, ya que conocimos estas partes de los conocimientos teóricos, pues ya ustedes la pueden responder, ¿no? No solo basta con saber usar un software. Que sé usar el SAP, sé usar el ETAP, sé usar cualquier software. No. Sí, qué bueno que lo sabes usar, pero realmente no. Y esto igual a mí antes, pues sí, decía yo, ¿cómo no? ¿Cómo chingados no? Hasta con usar un software, no me le pongo los datos y clic, clic, clic y ya. Pero no, realmente pues sí. Tenemos que saber esto. Bueno, pues esto también es diferente perspectiva. Si nosotros no sabemos las bases teóricas, vamos a creer que sí va a bastar con saber usar un software. Vamos a hacer nuestro modelo, lo vamos a correr, nos va a dar resultados. Vamos a decir, bueno, está bien, lo anoto, ya quedó mi diseño, chingón. Pero, pues, ¿qué pasa si realmente esos resultados no estaban bien? El software cumplió. El software me dio los armados, me dio unos resultados. Pero como yo no sé de bases teóricas, pues nunca supe si estaba bien, ¿no? Entonces, pues también, si alguien te dice que sí, con usar un software basta, cuidado, red flag. Hay que tener en cuenta que debemos de conocer las bases teóricas, ¿no? Para poder manipular el software y que no el software nos manipule a nosotros. Nosotros vamos a manipular el software, recuerden eso, ¿vale? Si ustedes tienen un software y ustedes ven el software y ustedes tienen que hacer cosas, tienen que reducir cosas o hacer cosas para que el software te dé unos resultados, algo está mal. Tú debes de ser el que debes poner las cosas en orden y tú debes de hacer el que va a poner las cosas y el software es el que te va a dar resultados, no el software te va a pedir cosas a ti, ¿vale? Esto viéndolo, ¿no? Desde una buena manera, ¿no? No es que también vamos a inventar nosotros cosas, ¿no? Esto todo es con las bases, ¿vale? Entonces, vamos a ir ya con otros temitas importantes. Bueno, esto es algo que, bueno, pues desde el principio habíamos comentado, que el diseño es un proceso creativo. Es un proceso que nos, digamos, nos ayuda a, primero, pues a comer. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero es un proceso que, bueno, pues si te gusta, pues vas a sacar toda tu creatividad en ese diseño. Y todo esto de la creación, de crear, obviamente va a partir de digamos, unas bases teóricas, ¿no? Entonces, ese proceso creativo nosotros, en teoría, somos libres de, pues, proponer las cosas, ¿no? Pero para proponer necesitamos conocer cosas antes de proponer, ¿no? Pero siempre ténganlo en cuenta, el diseño es un proceso creativo, así que ustedes no se limiten, ustedes piensen, creen, obviamente bajo todo, ¿no? Pero ustedes piensen cosas, crean cosas y vean esto como algo creativo, ¿no? Yo le llamaría como un arte. Quizás no le llamarían a algún artista, no llamaría el diseño estructural como un arte, pero nosotros sí. Nosotros sí, es nuestro arte, es nuestra forma de expresar. Obviamente no expresar lo que sentimos, porque si estamos tristes vamos a poner una estructura toda gris. Y si estamos alegres vamos a poner una estructura con unos armados bien chingones, unas estructuras por acá. Entonces no plasmamos como tal digamos, nuestros sentimientos, pero sí plasmamos nuestros conocimientos. Es una forma de plasmar el conocimiento que tú sabes para, pues, poder hacer que esa estructura funcione, ¿no? Ya explicamos de la funcionalidad y que resista, ¿no? Resista las cargas, ¿vale?
Entonces, vamos a otro tema importante, es que sea económico, que sea antieconómico, ¿no? Esto siempre ha sido un debate. Y ustedes, pues son, perdón, ustedes son, digamos, pues quizás lo han vivido o lo han escuchado o lo han visto en algún lugar, de que siempre se pelea en la parte estructural que sea económico. Y a veces unos dicen no, que sea antieconómico, que realmente no. Entonces aquí, ¿qué nosotros qué debemos de pensar? Bueno, pues nosotros lo que debemos de pensar es en lo que pensamos anteriormente. Funcionalidad, resistencia. Y algo que viene con resistencia, que es la seguridad. ¿Cuánto vale para ti la seguridad? ¿Cuánto vale para para ti que esa casa sea segura, ¿no? Entonces, ahí ya a veces, hablando de seguridad, a veces ya lo económico no tiene como tal una relevancia. Esto entre comillas, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Que a veces sí lo económico pues sí pega, ¿no? Pero que no sea lo primordial que pensar en lo económico, ¿no? ¿A qué me refiero con eso, no? Que no iniciemos un proyecto estructural pensando en lo económico. No pensemos en eso. Al iniciar un proyecto estructural, pensemos en el diseño estructural y la funcionalidad, la resistencia y la seguridad. Pensemos en eso. Armemos todo. Ya después, ya vemos lo económico. Cómo tratar de economizar, pero sin afectar eso, ¿no? Porque a veces tú puedes pensar desde el principio que sea económico y tú lo piensas lo más económico posible y después te dicen, ¿tan caro? Te vuelven a decir que otra vez más económico, ¿no? Entonces, mejor piensa en lo que ya hemos hablado y ya después vemos en lo económico. Ya cuando te digan, ¿tan caro? Ahí sí ya vemos en otras alternativas, ¿no? Pero ahora sí que sin molestar a esos tres temas que ya vimos, ¿no? Entonces por eso digamos, esa disputa de que si es económico o antieconómico, ¿no? Igual a veces hay factores que pues a ti te van a hacer que tú pienses si sea económico o antieconómico, como por ejemplo, tú, tu, tu rol en la construcción. Si tu rol es solo ser pues el calculista, no vas a pensar tanto en que sea económico, porque tú nada más estás proyectando, estás haciendo, te vas a decir qué tanto. Pero si tu rol, la parte de proyectar, va a ser el de construir o supervisar o llevar básicamente el dinero de esa obra, ahí sí, pues estás viendo el dinero como tal y ahí sí ya te va a llevar a ver que en cuestionar lo económico, ¿no? Obviamente porque, bueno, pues cuestiones, ¿no? Que a veces quieres acabar en menos tiempo, este, quieres que te quede algo, pues eso, a mí yo no podría decir eso porque pues nunca he hecho eso, este, pero pues personas sí hacen eso, ¿no? Entonces, ahí ya ponen en riesgo lo que es la seguridad, porque pues cambian materiales y todo eso, ¿no? Pero, ahora sí que, mientras no sea tu responsabilidad, tu responsabilidad es hacerlo seguro, funcional y resistente, ¿no? Ahora, tampoco vamos a hacer moles grandotas, ¿no? Es decir, nos vamos a pasar de lanza, ¿no? También hay que cuidar un poco digamos, la coherencia. Hay que cuidar eso de la coherencia. ¿Para qué? Pues para que todo esté en armonía, ¿no? ¿Vale? Entonces, no les digo que hagan cosas económicas, ni tampoco les digo que no las hagan económicas. Siempre y cuando, pues, se preste, ¿no? Al presupuesto, ¿no? Pero lo que sí les digo es que ustedes piensen primero en esos tres puntos, ¿vale? Bueno, ahora, todo esto del diseño estructural, ¿es un trabajo en equipo o es un trabajo individual?
Yo me puedo echar una estructura en 2 días, sí, sin problema. Yo me lo puedo echar en 3 días, sí. ¿Me lo puedo echar en un día? Sí. Sí, dicen. Se puede, sí, claro, pero no es, no es no es lo ideal. O no es no es lo que debería hacer, ¿no? Y no hablo al hablar en equipo que, bueno, voy a llamar a otros 3 compas y vamos a hacer un diseño estructural y listo. No en ese tipo de equipo, ¿no? Sino en la parte de consulta. Es decir, a veces por lo regular los proyectos de casa habitación, de casas habitación, edificios, pues obviamente vienen de un proyecto arquitectónico. Entonces, ahí está tu primer equipo, con el arquitecto y tú. Obviamente no es que se anden hablando y besando a cada ratito, no, eso no. Pero que sí, este, pues lo primero que nada es escuchar, saber escuchar. Primero escucha qué necesita. Escucha su proyecto, escucha cuál es su mentalidad, cuál es su propuesta. Primero escuchar. Ya después, pues decir, mira, esto sí se puede, esto no se puede. Pero no decir esto no se puede, sino decir esto no se puede por tal razón. O esto no se puede hacer por tal razón, pero mira, hay otra opción. Nunca hay que cerrarnos. Eso a veces, pues es algo que bueno, pues a mí nunca me ha gustado que las personas que estén dentro de este ámbito se cierren a cosas extremadamente en una sola cosa, ¿no? Este, siempre hay otra solución. Y también siempre hay manera de decir que no se puede. Siempre no es decir no se puede y no se puede y nada. No. Es decir, no se puede, mira, por esto. Y bueno, pues, no se podría por tal razón, pero quizás algo mínimo se podría hacer. Pero por tal razón, por la seguridad, por la resistencia, pues no podemos cambiar esto. O a menos de que se ponga otro, ya estás dando una solución. Pero no te estás encerrando a decir que no, no y no y ya. ¿No? ¿Vale? Para que tengan en cuenta, nunca pensemos en individualismo, ¿no? Bueno, a mí nunca me ha gustado ser individual, solo en el fútbol, me llevo a todos y me tocó. Mentira, no ni ahí, pero sí, la individualidad nunca, lleva cosas tan buenas, ¿no? Siempre hay que tener contacto, ¿no? Este, que si no hay ningún problema, todo lo que dice el arquitecto se puede, ahí sí, tú trabajas individualmente y al final, ahí está. Pero si hay algo de eso que no, pues realmente hay que ponerse de acuerdo, hay que hablar. A mí no me gusta mucho hablar, pero en este caso sí. Yo recomiendo que hay que hablar y hablar para entenderse, ¿no? Y pues principalmente cuidarnos no tanto a nosotros y a nuestro trabajo y a nuestra reputación, ¿no? Sino cuidar a la funcionalidad y no tanto a la funcionalidad, también a las personas que van a ocupar eso, que lo van a hacer, usar para una casa habitación, que lo van a usar para un hospital. Entonces hay que pensar en todas esas personas, ¿no? No como el meme que dice, total, ni voy a vivir aquí, lo voy a poner 2 varillas del número 3 y me decía del 4, ¿no? Tampoco pensar en eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos bastaría todo esto al ser un proyecto chingón? Ya con todo esto, sí, realmente, pues nosotros a veces ya después en la construcción no está en nuestras manos. Entonces, ya cuando no esté en nuestras manos la construcción y ellos hacen algo que no, lo que les decía, cambio de materiales, eso pues sí ya es otro problema, pero pues ya no es de nosotros, ¿no? Nosotros, pues ya hicimos las cosas bien. Ese ya es otro problema, pero no hay que pensar en tanto en eso, ¿no? No hay que pensar, digamos, en que de todo modo lo van a hacer bien, ¿para qué lo hago? No hay que pensar en eso, hay que hacerlo bien, hay que comunicarse bien y listo. Y ya,
porque si ellos no lo hacen, pues ya es otro problema, pero siempre, siempre, siempre pensar en hacerlo bien y hacerlo de la manera más digamos, responsable posible, ¿vale? Y bueno, algo importante que no hemos hablado y que muchos quizás se han de preguntar, sí, sí, mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento teórico. ¿Y la práctica qué? Bueno, pues la práctica es importante también. Y bueno, aquí va la pregunta. ¿Práctica o conocimientos teóricos? ¿Qué le van más a ustedes? ¿Cuál de los dos creen que tenga validez? ¿O creen que tenga digamos, la parte más fuerte en un diseño estructural? ¿Vale? Entonces, ¿cuál de ustedes creen que tenga más relevancia? ¿La práctica o los conocimientos teóricos, ¿no? O la teoría. Ustedes pueden decir cuál es ahí en el chat, mientras yo tomo un poquito de agua. Bien. Pues vamos a ver, tengo un poquito de lag en los comentarios, entonces mientras alguien responde, pues voy a hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces, pero ustedes respondan, ¿práctica o conocimientos teóricos? Esta palabra que ustedes están viendo de criterio estructural, es algo muy, digamos, bonito, que te lo da uno de estos dos, práctica o conocimientos. Bien, gracias Esteban, gracias por estar aquí, un saludo Estebanquito, un saludo Yesenia también, los dos, eso, gracias Inges por responder. Bueno, les decía, esta palabra de criterio estructural es algo que nos va a dar tanto la práctica como los conocimientos teóricos. Y nosotros siempre lo damos por igual, práctica y conocimientos teóricos en el mismo nivel. Los que están en la práctica dicen que es la práctica. Los que están en la teoría dicen que es la teoría. ¿A quién le creemos? Pues bien, esto va a depender, obviamente, yo todo no lo sé, pero sí algo que he aprendido es que en cualquier momento vas a necesitar de mucha práctica y poco conocimiento teórico. Y en otro momento vas a necesitar de más de conocimientos teóricos que de práctica. Y obviamente va a haber donde los vas a tener al mismo nivel. La práctica. La práctica. Bueno, vamos a hablar de una situación. Hablar de una situación de un plano. Un plano, ¿no? Yo hago un plano, soy teórico, soy de oficina. Calculo, hago un plano, le pongo ahí en el plano un armado de 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 una viga de 15 centímetros por 20 de alto, y le pongo en esa parte de los 15 centímetros 3 varillas del número 6. Su máquina. Mando mi plano y el ingeniero que va a estar allá de residente o construyendo lo va a ver y va a decir, ¿y esto qué? ¿Cómo vas a meter en 15 centímetros 3 varillas del número 6? ¿Cómo voy a colar eso? Perdón. ¿Cómo rayos voy a colar eso, no? Entonces, a veces se viene ahí el de la práctica, sabe que realmente eso no es posible. O sí es posible, pero no se va a colar de la manera tan perfecta. Entonces, el que está en la oficina, el que está en la teoría, pues para él sí pasó su estructura, sí lo hizo bien, pero pues puso eso, ¿no? Y aquí van a decir quién está mal, el calculista o el proyectista, el residente, ¿no?
pues realmente ni uno está mal. Quizás el que en teoría debería estar mal sería el calculista, pero realmente ni él está mal porque su cálculo le dio eso. Pero le faltó un poco de práctica, un poco de saber que esas varillas no iban a entrar en eso. Entonces, ¿y yo qué debo de aprender primero? ¿Debo de aprender primero conocimientos teóricos o debo de aprender primero la práctica? Realmente cualquier camino, digamos, cualquier camino lleva a Roma. Puede ser que tú lo teórico lo hayas visto en la universidad, está bien, pero a veces, ¿con qué trabajo y quieres pasar las materias? ¿Con qué trabajo y ya quieres salir? Que ni atención le pones a las últimas materias, ¿no? Entonces, según tú ya aprendiste lo teórico, pero realmente y al final dices, chale, no aprendí nada, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que después de la universidad volvemos a empezar de cero, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos caminos debería ser el primero? Ahí sí, no hay, digamos, el camino perfecto, pero sí aprender. Si tú estás en la práctica, trata de, pues, si te hacen leer los planos, pues investigar de los planos, ¿no? Investigar un poco, algo extra, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer la práctica necesitas algo de teoría, ¿no? Y al revés, si tú tienes la oportunidad de aprender teóricamente, seguir estudiando teoría, pues no te quedes con la teoría, también practicas, sal a practicar. Obviamente no es como fútbol, ¿no? Que vas a ir a la canchita y vas a practicar, no es ese tipo de práctica, ¿no? Pero sí, sal a investigar, sal a ver los edificios, sal a ver construcciones que están que están construyéndose, válgase la redundancia, sal a conocerlo, ¿no? Porque no se puede vivir con solo uno. Como dice nuestro compañero Conrado, la práctica complementa los conocimientos teóricos. Y es lo mismo al revés, los conocimientos teóricos complementan a la práctica. Todo es tú eres para mí, yo soy para ti, tú y yo y tú. ¿Cómo es esta frase de se me fue, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿no? Entonces, estas dos palabras se van. Obviamente les digo, en una parte vamos a necesitar más de práctica y en otra parte vamos a necesitar más de conocimientos teóricos. Pero el chiste tampoco es nivelarlos, porque no se puede. Pero sí saber dónde implementar cada uno de estos, ¿no? Entonces, eso nos va a dar un criterio estructural, que es lo mismo que les comentaba, que sería o vendría siendo la solución a ese calculista que puso 6 varillas en un espacio de 15 centímetros, ¿no? Entonces, el criterio estructural es eso, tener el criterio para poder decidir qué yo voy a hacer en una estructura. ¿Por qué? Porque ya tengo los conocimientos de práctica o los conocimientos teóricos. Obviamente también nunca acabamos de aprender, eso sí, nunca vamos a acabar de aprender, siempre vamos a aprender algo nuevo. Entonces, nunca también tomar en cuenta de que ya tengo mucha práctica, ya solo conocimientos teóricos, o ya tengo mucho conocimiento teórico, ya pura práctica, ¿no? Porque a veces estar tanto en uno, pues te olvidas del otro, ¿no? Pero les digo siempre, tener una nivelación, no exacta, pero sí una nivelación aproximada. Y bueno, finalmente vamos a revisar algunos pasos para hacer un diseño estructural, unos pasos ya ahora sí hablando un poquito más de pasos, así de qué pasos voy a hacer. Y ya con esto vamos a terminar esta pequeña platiquita que espero pues esté siendo interesante para ustedes y espero estén comprendiendo y se lleven algo de o una nueva perspectiva del diseño estructural, ¿vale? Entonces vamos a ver estas pequeños pasos para que ustedes lo tengan en cuenta y bueno, finalmente pues la siguiente plática, pues ustedes al final me van a decir qué quisieran que platicáramos el próximo, digamos, la próxima plática de esto. Entonces, ¿cuáles son los pasos, los pasos básicos o los pasos envolventes para hacer un diseño estructural, ¿no? Pues bueno, son estos. Hay que hacer una estructuración, hay que hacer un análisis, donde vamos a modelar la estructura, vamos a determinar acciones, determinar los efectos de las acciones,
Después vamos a hacer un dimensionamiento y al final un detallado. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues vamos a ver, a platicar un poquito de cada una de esas. Por ejemplo, la estructuración. La estructuración es básicamente del proyecto que te da tu arquitecto. Tú tienes que saber de lo que ya vimos, los conocimientos básicos. Tienes que saber qué es un sistema estructural, cuáles son los sistemas estructurales que existen, y esos te van a ayudar. ¿Por qué? Porque pues tú vas a determinar, esto va a ser de mampostería, esto va a ser de concreto, esto va a ser de acero. Económicamente acero está muy caro, entonces lo voy a hacer de concreto. Bueno, pues hay espacios donde hay muros, ¿no? Entonces voy a hacer una estructura mixta, estructuras de concreto con mampostería, estructura de mampostería con concreto, perdón, mampostería con acero y muchas combinaciones, ¿no? Pero el conocer los sistemas estructurales te ayuda, ¿no? Y este es el primer paso. La estructuración, que este es un temazo también que me gustaría platicar con ustedes. Realmente estaría bueno platicar cada uno de los temas, pero ya un poco más a fondo, ¿no? La estructuración, conocer los sistemas estructurales, conocer qué cosas hay para nosotros tener algo de visualización en eso. Y bueno, pues esto es la parte de la estructuración. Que bueno, si recuerdan algunos que estuvieron en los cursos de mampostería, pues dentro de un plano nosotros estructuramos, ¿no? ¿Qué hicimos de estructuración? Pues dijimos que iba a ser de mampostería, colocamos más o menos donde nosotros creíamos que iban a estar los muros, donde están los castillos, lo estructuramos. Esa es la primera parte, estructuración. ¿Vale? De ahí viene el análisis, que es lo más, digamos, lo más choteado del diseño estructural, ¿no? El modelar la estructura, lo más bonito que nosotros vemos, ¿no? Mira, se mueve bien bonito, ¿no? Pues sí, eso es parte, y es parte de la modelación, ¿no? Ya que tenemos bien estructurado que van a haber castillos acá, columnas acá, vigas acá, pero no sé cuál es su dimensión, entonces esa es mi chamba, ¿no? Entonces ahora voy a modelar la estructura. ¿En qué software? En cualquier software que sean tus necesidades, que satisfaga tus necesidades, y recuerden siempre tener softwares legales, nada de piratas, ¿no? Bueno, modelar la estructura, ¿no? Determinar acciones de diseño, todo esto con las normativas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las acciones? Acciones permanentes, cargas vivas, cargas muertas, acciones de sismo, todo eso pues hay que determinarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues dependiendo pues la zona sísmica, la carga que le vamos a usar, el uso, que si es escuela, hospital, motel, hotel, no sé. Vamos a buscarlos y vamos a ver cuáles son los efectos de las acciones. ¿Cuál es esto? Bueno, pues son que le provoca una carga vertical a una viga, pues un flexionamiento, unos diagramas de momento, unos diagramas de cortante. Entonces todo eso es determinar los efectos y eso viene dentro del paquete de análisis, ¿no? Entonces por eso la parte numérica más importante, perdón, la parte más numérica, eso es lo que quise tratar de decir, la parte más numérica es el análisis. La estructuración es más de criterio estructural, es más de tener vagueza, ¿no? Y tener conocimiento. Bueno, el análisis. Y bueno, ya he determinado los efectos, ya he determinado las acciones. Ahora el dimensionamiento, que es, ahora sí, definir que esta viga es de 40 por 40, esta viga es de 50 por 50, esta viga es, no sé, bla, 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 bla. El dimensionamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, pues también debemos de hacerle, de hacer iterativo con el análisis, ¿no? Entre análisis y dimensionamiento es una iteración, porque a veces, recordamos, ya vimos en el curso pasado de diseño sísmico de edificios, vimos que una estructura nosotros la podemos diseñar verticalmente, pero al momento de agregarle el sismo, estas dimensiones puede que se tengan que variar por los desplazamientos que ocurren al ponerle un sismo. Entonces hay que volverlo a hacer, hay que volver a checar, hay que volver a determinar los efectos, qué esfuerzos ocasionó a mi estructura y todo eso. Entonces esto es iterativo, es una vuelta, ¿no? Y bueno, pues ya que quedó, ahora sí, vamos a detallarlo bien. Ya dimensionamos bien, ahora vamos a ver el armado.
Y vamos a tener otra vez el criterio estructural de que no vamos a poner varillas muy grandes, o incluso en lo social, bueno, no sé si sea social, pero en lo comercial más bien dicho, pues a veces no hay varillas de este tipo. La estructura va a ser en una zona bien lejana. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces el acero no va a llegar todos los días allá. Entonces hay que definir bien o hacerlo todo uniforme, o hacerlo de una manera no económica, pero sí una forma viable para que en esa parte pues pueda llegar las estructuras, ¿no? Es decir, que voy a trabajar con puras varillas del 4. Bueno, trabajo con puras varillas del 4, hago los aditamentos necesarios, el detallado necesario, y con eso, ¿no? Y ya no ando haciendo que, mira, voy a hacer una viga, voy a hacer 5 vigas, y las 5 vigas van a ser diferentes armados. Esta va a llevar varillas del 4, esta va a llevar varillas del 5, esta va a llevar varillas del 6, y todo un tutti frutti, ¿no? Entonces eso tampoco no es lo más viable. Y andar cambiando de dimensiones, aunque sea 5 centímetros, tampoco es tan viable, ¿no? Ahí es donde entra también el criterio, ¿no? No voy a hacer, acá abajo voy a hacer unas vigas de 25 por 50, arriba voy a hacer 25 por 55, perdón, 45, y arriba voy a hacer 25 por 40, ¿no? Le voy bajando 5 centímetros, ¿no? Pues también en la práctica vas a ver que 5 centímetros no son tanto, bueno, en algunas partes sí, pero en algunas partes pues no es tanto. Entonces me sale más barato conservar la cimbra de abajo y ponerla arriba que andar cortando 5 centímetros mi madera otra vez, ¿no? Entonces ese tipo de problemáticas nosotros al momento de estar en la práctica vamos a ver, y ya vamos a saber en la parte nosotros de nuestra, digamos, de nuestra parte, de nuestra planificación, de nuestro detallado, pues ya vamos a tener en cuenta todos esos detalles, ¿no? Y bueno, pues también las especificaciones, que no lo puse aquí, pero esa es parte del detallado, ¿no? Especificaciones o instrucciones de cómo hacer tal estructura, ¿no? No le vamos a dejar al ahí se va este la información al albañil. Vamos a hacer un plano así sin cosas, que bueno, yo sí he pecado de eso, a veces sí de hecho no soy perfecto, sí me ha faltado cosas, pero lo vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Es por eso que yo les digo que ustedes no aprendan y no cometan los errores que yo. Bueno, entonces esto sería algo de de la plática con respecto al diseño estructural. Y bueno, finalmente quisiera despedirme de ustedes, bueno, sin antes ver si tienen alguna duda por ahí, la pueden decir. Pero antes quería yo despedirme o platicarles finalmente una frase, quizás ustedes ya la conocen, pero una frase que dijera el Pelusa Caligari. Esta frase la encontré, ¿no? Pero es una frase muy bonita del mismo libro que le digo de diseño estructural de Meli Piraya. De hecho es la frase de él, pero que engloba todo esto del diseño. Quizá sea un libro viejito, sea una frase muy viejita, pero a mí me sigue pareciendo vigente y me sigue pareciendo perfectamente descriptible de lo que es el diseño estructural. Y la frase es la siguiente. Dice, el diseño estructural es el arte, lo que comentábamos, es un arte. Dice, es el arte de usar materiales que en realidad no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Todo esto de modo tal que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Es una frase profunda que al principio cuesta entenderla, pero ya después se entiende de una manera fácil. Y bueno, pues yo me despido con esta frase. Espero poder hacer otra plática el otro jueves, ya saben. Si tienen algún tema ahorita en específico que ustedes quieran, pueden ponerlo en los comentarios y lo tendré en cuenta. Bueno, y si no, pues también los que estén en el grupo, porque tenemos un grupo oficial
Si no están en el grupo, pónganse atentos a la página, esta página de Facebook. Voy a publicar en un ratito el grupo y para que ustedes se puedan conectar a ese grupo, y ahí voy a hacer la encuesta para el tema del siguiente jueves, ¿vale? Entonces, gracias FedEx. Muchísimas gracias a ustedes por haber asistido. Espero pues les haya digamos pues cambiado un poco la perspectiva de lo que es el diseño, poder haber entendido un poco y pues que se queden con un aprendizaje más el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Inges. Espero que pasen una bonita noche. Cuídense mucho. Los veo el siguiente jueves. Hasta la próxima.